Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro bien. Había compartido, había dado algunos ejercicios y el objeto de este vídeo es de corregir el primero que había dado. Entonces, el primero que había dado, en este ejercicio se define una función por parte, dos funciones por parte, ¿no? No hemos trabajado mucho la definición de funciones por parte, por eso he decidido daros este ejercicio. En el primero, en el enunciado del ejercicio ponían f de x igual a x cuadrado menos 1 si x es inferior o igual a 0. A mí personalmente me gusta más primero poner la condición sobre x y después la expresión de f. Bueno, una expresión personal, pero sí me parece un poquito más fácil. Si x es positivo, en cambio, estrictamente positivo, f de x igual a menos 1 y g se define de una forma parecida. Nos pregunta el ejercicio si sus gráficas se cortan en los puntos de abscisas 1 y 2. ¿Vale? Primera pregunta, si las gráficas, es decir, la curva representativa de f se corta con la curva representativa de g en el punto de abscisas, voy a escribir, abscisas, cuidado, hay una S antes de la C, abscisas 1 y 2, ¿vale? En los puntos de abscisas 1 y 2, si las curvas representativas se cortan. Bueno, para ello, para que se corten, ¿vale? Hace falta que f de 1 igual, ya veremos si es cierto o no, a g de 1. En efecto, si fueran iguales, tendríamos un punto de coordenadas 1, f de 1, que pertenece lógicamente a la curva representativa de f, y este punto de la misma ordenada, abscisa 1, g de 1, que también es f de 1, que sería también un punto común, es decir, que también pertenecería a la curva representativa de g, ¿no? Si tuviera esto, este punto pertenecería a ambas curvas, tiene las mismas abscisas y mismas ordenadas, es un punto común, ¿vale? Entonces simplemente tengo que comprobar si tengo o no esta igualdad. Simplemente voy a ver 1 es estrictamente superior a 0. Entonces en la expresión de f voy a utilizar esto. Entonces f de 1 tengo que utilizar esta expresión de f, insisto, porque 1 es estrictamente superior a 0, y me doy cuenta que f de 1 es menos 1 y g de 1, voy a poner debajo, g de 1, pues nuevamente utilizo la segunda expresión y g de 1 me da menos 3. Lo que observo es que f de 1 es distinto de g de 1, con lo cual no, la curva representativa de la función f y g, las curvas representativas, no se cortan en el punto de abscisa 1, porque en 1 el punto que pertenece a la curva representativa de f tendría las coordenadas 1 menos 1, mientras que el punto que pertenece a la curva representativa de g tiene las coordenadas 1 menos 3. Obviamente no es el mismo punto. Bien. Y pregunta también el ejercicio si se cortan en el punto de abscisa 2. Sospecho que quisieron decir otra cosa, porque la verdad es que es exactamente lo mismo, ¿vale? Por exactamente el mismo motivo no se cortan en el punto de coordenadas cuya abscisa es 2, ¿vale? f de 2 obviamente es exactamente lo mismo, ¿vale? Es igual a menos 1, mientras g de 2 es menos 3, f de 2 es distinto de g de 2, y aquí he terminado, y contesto que no, los puntos
de abscisas 1 y 2 no son comunes a las curvas representativas de f y g. Bien, sigo con la siguiente pregunta que nos estaban haciendo. Dicen, sus gráficas no tienen ningún punto en común. Vamos a verlo. En todo caso, viene esa pregunta. Si fuera cierto, pues también hubiera contestado a esa primera pregunta, ¿no? En todo caso, vamos a ver. Vamos a buscar un punto común a las dos gráficas, ¿no? Un punto común a las dos gráficas va a cumplir para un mismo real x, f de x igual a g de x, ¿vale? Vamos a ver. Si es más fácil primero verlo con los estrictamente positivos. Cuando x es estrictamente positivo, aquí f de x es igual a menos 1 y g de x es igual a menos 3. Obviamente no voy a tener f de x igual a g de x para ningún real positivo, estrictamente positivo. Y para los negativos tendría que escribir que f de x igual a g de x, pero utilizando estas dos expresiones. Voy a escribir para decir que este real x tiene que cumplir realmente, cuidado, dos cosas. Primero, que x tiene que ser inferior o igual a 0, y segundo, que esta expresión de f de x, es decir, x cuadrado menos 1, tiene que ser igual a 3x menos 3. Tengo que resolver, es un sistema de ecuaciones, ¿vale? Son dos ecuaciones. El primero, una condición sobre x, y otra condición sobre x. Voy a resolver esta segunda condición aquí. Voy a escribir, es una ecuación de segundo grado, para ponerlo en orden esto. X cuadrado menos 3x menos 1 más 3 más 2, todo eso igual a 0. Para resolver esta ecuación, lo primero es calcular el discriminante, que es b cuadrado de eso, menos 3 al cuadrado, que va a dar 9, menos 4 por a y por c, menos 8. Todo eso es igual a 1, que es estrictamente positivo, con lo cual voy a seguir. Tengo dos soluciones, que son x1, que es menos b3, más la raíz de delta, que es 1, partido de 2a, y esto me da 2, y x2, que es igual a 3 menos 1, partido de 2, que es igual a 1. Sí, pero observen que estas dos soluciones que aparentemente hemos encontrado no cumplen la primera condición. Tenía que buscar un x que cumpla ambas condiciones, y aquí no cumplen ambas condiciones, ¿vale? Si x fuera igual a 1, f de x es menos 1, no es x cuadrado menos 1. Con lo cual, no tiene solución. No tiene solución. Y estoy contestando. La pregunta era que si no tienen ningún punto en común, y la respuesta es sí, efectivamente no tienen punto en común, ¿vale? No tienen punto alguno en común, con lo cual a la primera pregunta, con esa respuesta también contesto a la primera pregunta, que era que los puntos de abscisas 1 y 2 tenían puntos, o sea, eran puntos comunes. Pues, obviamente tampoco. Sigo con la tercera. Nos preguntan si las gráficas de G y F partido de G son paralelas, ¿vale? Las gráficas de G, a ver, las gráficas de G, entonces la voy a escribir así: la curva representativa de G y la curva representativa la voy a escribir así, ¿vale? También, ¿de qué? De F partido de G, ahí. Perdón. Lo voy a escribir así, ¿vale? ¿Son paralelas? Esta es la pregunta.
Pues bueno, si x es positivo, f de x es igual a menos 1. Esto es una recta horizontal, ¿vale? En menos 1. Sin embargo, si x es también superior a 0, perdón, g de x es menos 3 también es una horizontal. Hasta ahí son paralelas, pero queda por ver si cuando x es negativo también son paralelas, ¿vale? Bien, voy a ver. Aquí es fácil. G de x, 3x menos 3, esto es una recta, ¿vale? Dependiente 3, lo hemos visto, ¿vale? Ax más b, pues el a vale 3 en ese caso, la pendiente de la recta, ¿vale? El 3, digamos que si esto es 0, con el pendiente 0, a 45 grados es pendiente 1 y 3 tiene más pendiente aún, ¿vale? Bien, hablo de la pendiente porque tengo que ver si son paralelas o no, ¿vale? Voy a calcular f partido de g, ¿vale? Eso es una función, ¿vale? De x, ¿qué es? Lógicamente es f de x partido de g de x. Tampoco. Tengo una llamada que debo coger, ahora vuelvo. Va diciendo que f de x partido de g de x, f de x, estamos hablando para x inferior o igual a 0, f de x es x cuadrado menos 1 partido de 3x menos 3. Todo eso es para x inferior o igual a 0. Y esto lo voy a ir simplificando. En el numerador observo que es una identidad notable, con lo cual la puedo factorizar con x más 1, factor de x menos 1, mientras en el denominador la factorización sería 3 factor de x menos 1, y ya simplifico. Salvo en x igual a 1, esta expresión es igual a x más 1 partido de 3. X igual a 1 no está definida, pero en todo caso nos estamos ocupando de x inferior o igual a 0, con lo cual el caso x igual a 1 no viene a cuenta. Y esto es también, pues lo voy a escribir como 1/3 de x más 1/3, ¿no? Y esto también es una recta, por lo tanto es del tipo ax más b. Entonces aquí tenía una recta y aquí tengo una recta. Me tengo que preguntar si estas rectas son paralelas. Bueno, el coeficiente director aquí era 3 y el coeficiente director aquí es 1/3. Eso significa que si esto a la horizontal sería una recta de coeficiente director 0, 1/3 sería así y 3 es así, ¿de acuerdo? Con lo cual, para x negativos, tengo mucho más pendiente aquí en g que en f partido de g, que tiene solamente una pendiente de 1/3. Por tanto, las curvas no son paralelas. Y ya termino con la última pregunta que nos hacen en este ejercicio. Nos preguntan si el producto de f de x y g de x es estrictamente negativo en caso de que x sea positivo. Es un simple uso de la definición de las funciones definidas por parte, ¿no? Si x es positivo, f de x es menos 1, mientras g de x es menos 3, cuyo producto, menos 1 por menos 3 va a dar 3, con lo cual no es estrictamente negativo, perdón, no es estrictamente negativo porque es positivo. Y la respuesta es no, no lo es.